Ahí está. Y estamos aquí porque queremos ser transformados y queremos que nuestras vidas vayan de gloria en gloria, que vayan avanzando, que vayan creciendo. Todo en su lugar. Y a veces nos preguntamos, ¿venir a Cristo es venir a sufrir? No, venir a Cristo es entender propósitos. No hay persona que venga a Cristo que se la pase feliz toda la vida. Las personas que son cristianas van a padecer, van a sufrir, pero todo tiene un propósito. Y hoy continuamos con esta serie, Obediencia que transforma. Y yo creo que todos queremos ser transformados, todos queremos ser mudados, queremos ser personas diferentes. Y a veces cuando decimos queremos ser personas diferentes, dicen, no, yo quiero que él o que ella sea diferente. No, déjame decirte que aquí al que Dios le habla es a uno mismo. Dios quiere que nosotros seamos diferentes. Así que yo mucho tiempo me la pasé luchando con querer cambiar a mi esposa, que mis hijos cambiaran, que mi padre cambiara, que mis hermanos cambiaran. Y no, la realidad es que yo tenía que cambiar. Y el mensaje de hoy se llama Jesús, el modelo perfecto de obediencia. Si hablamos de modelo, dices, ¿cuál es el modelo que yo estoy siguiendo? ¿Verdad? No es el modelo de... Yo antes tenía el modelo y el patrón igualito a mi papá, ¿no? Porque ese es el modelo que, que seguimos, ¿verdad? Nuestros hijos siguen nuestro ejemplo, somos un modelo para nuestros hijos. Hay gente que ve películas, series de anime, que ve películas de acción, que ve noticias y quieren parecerse, quieren seguir un modelo, un patrón a seguir. Pero en esta enseñanza vamos a aprender acerca del modelo de Jesús, que Él es el que más nos conviene. Dice en Filipenses 2:5 en adelante. Voy a leer despacio. Gracias por el café, qué amables. Dice la Biblia, no te vais a quemar, tengan la misma manera de pensar que Cristo tuvo. Tengan la misma manera de pensar que Cristo tuvo. Dice, aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de nosotros, de todos nosotros. Como hombre se humilló a sí mismo y obedeció hasta la muerte y murió clavado en una cruz. Por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres, para que ante Él se arrodille todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra y todo lo que está debajo de la tierra, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria al Padre. Aquí hay un modelo en el cual debemos de seguir. Jesucristo, ¿verdad? Ahora, yo quiero preguntarte algo. ¿Qué tan fácil es obedecer cuando lo que Dios pide va en contra de lo que nosotros queremos? Porque queremos siempre, como dicen por ahí, ¿verdad? Quiero hacer yo mi santa voluntad, pero cuando Dios nos habla para hacer algo, es complicado, pero es muy fácil decir, Señor, que se haga tu voluntad. ¿Alguna vez has escuchado esa frase? Señor, que se haga tu voluntad. Así como diciendo, pues ya ni modo, lo que salga, lo que venga, ¿verdad? Pero cuando su voluntad coincide con la nuestra, todo está bien, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando la voluntad de Dios duele? ¿Qué pasa cuando obedecer significa renunciar? ¿Verdad?
¿Qué pasa cuando obedecer implica esperar? ¿Qué pasa cuando obedecer implica o exige sacrificio? Ahí es donde la obediencia deja de ser teoría. Jesús no solamente enseñó acerca de la obediencia, escúchame, Él la vivió. Así que te voy a decir algo, Jesús nunca te va a pedir algo de lo que Él mismo no estuviera dispuesto a hacer. Quiero que analicemos esto. En la Biblia, en Juan 38, en Juan 6:38, dice que Él descendió del cielo, no para hacer su propia voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre. Para eso vino, para eso vivió. Si tú te haces una pregunta, ¿para qué estoy viviendo? ¿Para qué vine a este mundo? Y dices, híjole, a ver, nací, crecí con mis padres, me llevaron a la escuela, me enseñaron a trabajar, me casé, tuve hijos, los hijos causan problemas y ¿qué sigue? ¿Por qué entonces la vida se empieza a deformar y tenemos ese concepto de que nacimos, reproducimos y nos morimos, ¿no? Pero ese no es el punto. Los padres nos enseñan a obedecer, nos forman, nos disciplinan. Algunos, ¿verdad? Algunos papás pues no tienen el carácter de disciplinar a sus hijos. Entonces, cuando Jesús dice, yo vine o nací para hacer la voluntad del Padre, no era que yo quiero, porque muchos caminamos con que yo quiero. Hoy me sorprende mucho que llegan a la estética papás que llegan con sus niños. ¿Cómo le corta el cabello, señor? Pregúntele al niño. Desde niño les empieza a decir, a ver, ¿tú qué quieres? Si el niño quiere un casquete corto, quiere estar pelón, es porque el niño quiere. Si el niño quiere ser gay, va a ser gay, porque hoy en día hay, perdón, disculpen todos los que nos escuchan, ¿verdad? Pero todas estas cosas, el que yo quiero a veces nos separa de la voluntad de Dios. Entonces, la pregunta es, no es qué yo quiero, sino qué quiere el Padre de mí, qué quiere Dios de mí. ¿Tú te has preguntado qué Dios quiere de ti? Porque una cosa es lo que tú quieras y otra cosa es lo que Dios quiera. Y aquí es donde vivimos esta cultura. Haz lo que te haga feliz. Sigue tu corazón. Haz lo que sientas. Pero Jesús nos enseña otra manera de vivir. La vida del creyente no se construye alrededor qué me gusta, sino alrededor de qué agrada a Dios. ¿Te han preguntado eso? Porque a veces lo que me gusta a Dios no le gusta. Y esa es una enseñanza de madurez espiritual. Es cuando dejamos de preguntarle a Dios solamente, ¿qué vas a darme? Y comenzamos preguntándole más bien, ¿qué quieres de mí? Imagínate que tus hijos se levanten todos los días, que te digan, ¿qué me vas a dar? Pero qué chido sería cuando el hijo se levante todos los días, papá, ¿qué necesitas de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Cómo sería eso? No, no, hombre, sería fantástico. Sería otro rollo, ¿verdad? Pero esto es extraordinario. Por eso dice la Biblia, tengan la misma manera que tuvo Cristo de pensar. Entonces, la obediencia verdadera requiere humildad. Pablo nos dice que tengamos la misma actitud, la misma manera de pensar que Cristo tuvo. Jesús, siendo igual a Dios, dice que se humilló. A ver, diga conmigo igualdad, porque esto me debe de quedar claro. A ver, repita conmigo, igualdad. Igualdad.
Jesús era igual a Dios, pero Él renunció a esa igualdad. Un ejemplo práctico. Es como cuando yo soy cabeza de mi casa, mi esposa es la mamá de mis hijos, y parecía ser que hay una desigualdad. A veces yo tengo que renunciar a esa igualdad y estamos en el mismo nivel, en el mismo patrón, los dos somos cabeza, los dos somos administradores, los dos estamos como por igual, pero a veces mi esposa tiene que renunciar a esa igualdad y a veces aprenderse a someter, o yo tengo que renunciar a mi igualdad y decirle a mi esposa, no te preocupes, no solamente nací para trabajar, te ayudo a hacer el quehacer, a lavar los trastes. Estamos hablando de humildad, ¿verdad? Porque Jesús, siendo Dios, dice que se humilló y tomó forma de siervo, o sea, tomó forma de sirviente. Sirvió. Se hizo hombre y se humilló todavía más hasta la muerte y a la muerte de cruz. Entonces, la obediencia y la humildad están profundamente conectadas. ¿Por qué? Porque para obedecer debemos reconocer. ¿Estamos de acuerdo? Si yo no reconozco que Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, si yo no reconozco que Él es Dios y que lo que Él me dice es para mi bien, ¿cómo podemos obedecer? Es cuando los hijos, ¿verdad? A veces hay hijos que no quieren obedecer, se sienten más sabios que uno, más fuertes que uno, y nos dicen, quítate que ahí te va, tú no sabes lo que haces, tú no sabes lo que dices, y no quieren obedecer. Entonces, a veces decimos, es que Dios sabe más que yo. Debemos de tener ese concepto. Dios sabe más que yo. Los hijos a veces deben de entender que el papá a lo mejor tiene más experiencia, podrá saber más, pero tiene experiencia. Pero el orgulloso dice, yo decido. La humildad dice, Señor, tú decides. ¿Cómo es tu camino? ¿Mejor que el que Dios tiene para ti? Porque dice, bueno, yo tengo un camino, pero Dios tiene caminos mejores que los que nosotros tenemos. Así que no puede haber verdadera obediencia si no hay humildad. Hay un pasaje en la Biblia, en los Salmos, dice que los orgullosos salen huyendo en completa derrota. Pero a los humildes dice que Dios les concede la victoria. Quiero que pienses esto un poquito, lo que viene en Lucas 22, 39 al 44. Dice que ya se acercaba la hora en que Jesús iba a morir. Y imagínate esto, Jesús se va a orar al Getsemaní. Y ahí postrado, estaba orando y decía, Padre, si es posible que pueda yo evitar este trago amargo. Sabía que iba a morir. Había dolor en su corazón. Es como cuando, yo no sé, pero cuando alguien recibe amenazas, ¿cómo te sientes? Alterado, inquieto, te van a matar, estás amenazado de muerte, cuidadito, salgas de tu casa porque te matan. Eso hacen los narcotraficantes, ¿no? Eso hacen los delincuentes, te amenazan. Si estás amenazado de muerte, ¿saldrías de tu casa? Ni saldrías. Imagínate esto, Jesús estaba orando y Jesús sabía que iba a morir clavado en una cruz. Y Jesús llorando decía, Señor, si es posible, haz que este trago amargo pase o esta copa pase de mí. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a Dios, Dios, no quiero sufrir. No quiero morirme en una cruz. Pero Jesús decía, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús sabía que iba a ser traicionado. Jesús sabía que iba a ser golpeado, que iba a ser humillado. Sabía que iba a ser crucificado.
Esa oración nos muestra algo muy importante. Jesús no negó el dolor, ni evitó el dolor, ni fingió que todo estaba bien. No dijo, no siento nada. Reconoció lo difícil de lo que estaba por enfrentar. Imagínate eso. O sea, yo no sé, pero si yo has estado en situaciones de esa magnitud, yo no he estado en esas situaciones. He estado en situaciones de violencia, de golpes y demás, pero nunca saber que voy a morir, ¿no? Si tú vas a pasar por algo, dices, yo no quiero pasar por ahí. Pero Jesús tenía que pasar por ahí. Así que reaccionó y vio lo difícil que estaba por enfrentar, pero después dijo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso realmente es obediencia. Ahora, en tu vida particular, ¿tú has hecho lo que Dios te está diciendo? ¿Estás haciendo lo correcto? ¿Sabes? A veces Dios habla de muchas maneras y usa muchas cosas. Puede usar hasta una canción. Puede usar a un pastor, puede usar una predicación, puede usar a un amigo, incluso inconverso, que te puede dar un consejo y sabes que es de parte de Dios y sabes que está bien y sabes que está en lo correcto, pero dices, no me conviene. Porque si yo hago esto, va a estar rudo. Y tú dirás, pastor, ¿tú en qué área aprendiste a ser humilde o aprendiste a cambiar? Te voy a decir una cosa, yo era muy enorgulloso. Y a mí me costaba trabajo tratar bien a mi esposa. Me costaba trabajo quizás darle su gasto, comprarle cosas. Y yo decía, ¿por qué? Pero esa era la voluntad de Dios, que yo tratara bien a mi esposa, que yo le diera gasto. Era la voluntad de Dios que yo la amara como Cristo amó a la iglesia, así dice la Biblia. Esa era la voluntad de Dios. Pero mi orgullo decía, ¿por qué me voy a dejar? No me voy a dejar, ¿verdad? Entonces, no significa que tus emociones estén ausentes. Sí hay emociones, sí te va a doler. Significa que nuestras emociones no gobiernan nuestras decisiones. Entonces a veces uno tiene que hacer las cosas incluso hasta con sabor amargo. ¿Por qué? Porque simplemente Dios lo dice. Entonces hay momentos en que uno puede, momentos para decir, Señor, esto duele. Señor, esto me cala, esto me cuesta. Señor, no quiero pasar por esto. O a veces no lo entendemos y aún así, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Verdad? Porque quiero tu voluntad por encima de la mía. Eso, déjame decirte, eso no es debilidad. Eso es madurez. ¿Por qué nos cuesta trabajo tomar las decisiones que Dios nos está diciendo? ¿Por qué nos cuesta trabajo hacer lo correcto como si estuviéramos amenazados de muerte? ¿Alguien se ha sentido así amenazado de muerte? Híjole, yo no lo quiero hacer porque siento que voy a perder todo. No, Jesús estaba en la misma posición de dolor, de quebranto. Y Dios está diciendo, no te voy a librar de la muerte. Dios quizás está diciendo, hey, no te voy a librar del dolor, no te voy a librar del sufrimiento. Tienes que pasar por esto, pero tienes que aprender a obedecer. Así que la obediencia no siempre va a evitar el sufrimiento. A veces decir, no, obedece para que no sufras. Déjame decirte que ahí es donde muchos dicen, sé obediente para que te vaya bien. No, a veces ser obediente te va a doler. Ser obediente no evita el sufrimiento, es a veces necesario. A veces pensamos que si obedecemos a Dios todo va a estar fácil. Pero Jesús perfectamente fue obediente y aún así sufrió. No sé si me estoy dando a entender, así que eso quita una idea equivocada, ¿verdad? Obedecer a Dios no significa vivir sin problemas. De hecho, tenemos problemas por no obedecerlo y por obedecerlo tenemos problemas. Nada más que hay dos
dos vertientes, ¿no? Una nos lleva a condenación y a juicio y la otra a lo mejor a sufrimiento, pero después viene algo grandioso. La bendición de Dios. Así que significa obedecer, escúchame esto, obedecer a Dios significa caminar en el propósito que Dios tiene para nosotros, aún en medio de los problemas. Si tú te das cuenta, en el pueblo de Israel, Dios los sacó. Escucha esto. En el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel estaba sufriendo idolatría y hambre y todas las cosas. Cuando Dios los saca y los lleva por el desierto, estaban sufriendo hambre. Tenían hambre, ¿verdad? Por obedecer a Dios sufrían, pero no obedecer a Dios sufría, pero eran esclavos. Pero acá estaban siendo obedientes y estaban siendo libres. Hay una diferencia entre no obedecer y sufrir y ser esclavo, y obedecer pero ser libre, aunque con problemas, porque el pueblo de Dios tenía problemas. Así que Jesús tuvo que sufrir, y de qué manera esa angustia, ese dolor, ese sentimiento, el saber que estaba cargando con todos los pecados de cada uno de nosotros. A mí me encanta la pasión de Cristo, porque cuando estaba orando Jesús, se aparece el diablo en forma de serpiente y le empieza a hablar. ¿Sabes? En esa película yo lo veo y a veces es así. Porque mientras Jesús está orando, el diablo como que se está burlando diciendo, ¿de verdad vas a cargar con todos estos injustos, ingratos? Todo lo peor, no sé qué tanto le ha de haber dicho, le ha de haber pasado por la cabeza. ¿Tú crees que vale la pena sacrificarte por ellos? Y a veces tú debes de pensar, a ver, ¿vale la pena obedecer a Dios con todo ese sacrificio? Y a lo mejor el diablo te está diciendo, ni te arriesgues. No te arriesgues a obedecer a Dios, porque mira, si estás mal vas a estar peor. Vas a alcanzar la muerte, vas a alcanzar el dolor extremo y no vas a soportar. ¿Sabes por qué mucha gente se aleja de la iglesia? Porque cuando viene la prueba, dice, no, ahí nos vemos. ¿Dónde está Dios? Yo pensé que me iba a evitar el dolor. No, espérame. Dios no iba a evitarte el dolor. Dios te iba a meter a un proceso para que ese dolor se acabara, pero tenías que pasar por el proceso. Como cuando uno empieza a hacer ejercicio, amaneces todo adolorido. Fíjate, yo platicaba con mi papá, tiene 84 años. Fui a desayunar con él y su caldo de gallina. ¿Y qué pasó? ¿Cómo te has sentido? Bien, dice, me voy a correr, le doy una vuelta ahí al pasito, me aviento 100 sentadillas y yo, dije, órale. Y veas de ver cómo me siento re bien. Me pongo a hacer lagartijas parado de pie, hace ejercicio, 84 años. Dice, no, hombre, ya me siento súper bien. Porque a veces el dolor no nos gusta, pero a veces trae satisfacción. A veces el dolor, en medio de los problemas, ¿a quién le gusta? A nadie nos gusta, pero después nos damos cuenta que era necesario pasar por ese sufrimiento. Así que Jesús no evitó la cruz para obedecer. Fíjate, su obediencia, por ser obediente, lo llevó a la cruz, a muerte de cruz. Pero también después lo llevó a la ¿qué? A la victoria. Entonces imagínate esto, un cirujano puede causar dolor para salvar una vida. ¿A quién le gusta que le hagan heridas? A nadie. Pero si me va a sanar, pues hazme las que quieras, ¿verdad? Un entrenador exige esfuerzo, dolor, pero para desarrollar fuerza. ¿Sí o no? Un padre le puede decir a su hijo no, pero para proteger a su hijo. ¿Cuántos papás que estamos aquí les decimos a veces a nuestros hijos no, no? Y quizás ellos no lo entienden, pero uno sabe el por qué no. Porque a veces el dolor forma
parte del proceso. Dice la Biblia que la desobediencia de Adán, fíjate, Adán en el huerto del Edén. Adán, en vez de obedecer, ¿qué hizo? Trajo pecado y nos trajo a condenación a todos. Pero ve, la obediencia de Cristo abrió el camino a la salvación. Y debes de ver esto, Dios nos enseña algo bien poderoso, porque nuestra obediencia puede afectar a otras personas. A otras personas. Mi obediencia puede afectar a otras personas. Hace 8 días vimos, ¿no? Jonás desobedeció, afectó a otras personas, pero nuestra obediencia puede afectar a otras personas. Así que Jesús obedeció y fuimos beneficiados nosotros. ¿Yo no? Cuando eres padre, un padre obedece, sus hijos pueden ser influenciados. Si yo soy obediente como papá, mis hijos van a ser influenciados. Tarde o temprano se van a dar cuenta, no, pues es que sí, mi jefe tiene razón. Yo veo que a él le va bien. Yo veo que él es próspero, yo veo que él está sano. Entonces el hijo, a final de cuentas, va a ser influenciado por mí, por una mamá, ¿verdad? Así que si un padre obedece, los hijos pueden ser influenciados. Si una madre decide perdonar, una familia puede comenzar a sanar. Porque a veces son las mamás las que se llenan de rencor, de resentimiento, de orgullo, y a veces son las mamás las que perdonan y eso hace que se genere esa comunidad, ese amor. Así que un creyente, escucha esto, un creyente puede decidir servir y alguien puede conocer a Cristo por alguien que sirva. Porque si Dios nos dice, sé obediente, sirve, por servir, la gente puede ser salva, puede conocer a Jesús. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Así que cuando una persona rompe con el pecado, puede tener una cadena que lleva muchos años en familia. Dices, híjole, a ver, mi pecado me tenía atada a mi familia por años, por generaciones, pero mi obediencia va a desatar bendición para mis generaciones futuras. Es ahí donde se aplica lo que dice en Éxodo 25. Voy a visitar la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Desde mi abuelo, mujeriego, parrandero, jugador, y hijos por otro lado. Mi padre, mujeriego, parrandero, jugador, hijos por otro lado. O sea, nosotros. Porque se volvió a casar y tiene otras hijas. Yo mismo, antes de venir a Cristo, casado, divorciado y hijo por otro lado. Pero cuando vengo a Cristo, digo, no, ya, hasta aquí. Romper maldición generacional por causa de la obediencia. Ya no tengo o ya no tienen por qué pasar mis hijos por esas situaciones. Por eso yo les digo que se casen y no se divorcien. Cásense, conozcan a Dios, lleven a sus chicas a obedecer a Dios para que esa bendición siga por 1000 generaciones. Yo 4 generaciones en maldición por causa de la desobediencia. Y a veces hasta parecía como diagnóstico, ¿verdad? Vas al doctor, es diabético, a ver, y sus descendientes son diabéticos, su papá es diabético, el abuelo es diabético. ¿Por qué? Porque viene una generación de diabéticos. Pero cuando empezamos a hacer las cosas como Dios dice, no, hasta aquí la diabetes. Se tiene que romper eso. Así que yo te digo una cosa, no subestimes tu obediencia. No lo subestimes. Obedecer trae una bendición extraordinaria. Sí tenemos que padecer, sí tenemos que sufrir, pero lo entendemos hasta que vemos que Dios está respondiendo. Así que Jesús obedeció mientras fue fácil, obedeció aún estando difícil y ahí hasta la muerte de cruz. Dice que se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta el final, ¿verdad? Y ahí está la diferencia entre emoción y compromiso. ¿Qué tan comprometido estás a obedecer a Dios?
Porque cuando se complica, dicen, no, yo ya no voy. Me quieren obligar a perdonar a mis padres. Me quieren obligar a perdonar a mi esposa. Me quieren obligar. No, nadie te obliga. Es Dios que te está diciendo, que te está marcando el paso y tú decides ser obediente o no ser obediente. Quiere decir que no tengo que meter mis emociones, pero sí tengo que estar comprometido con Dios. No con el pastor, no con la iglesia, sino con Dios. Porque si no, entonces diría que venimos aquí a pasar un rato bien, a tomar café y a veces a desayunar, ¿verdad? Así que muchas personas comienzan obedeciendo, pero se complica, sí se complica, a mí se me complicó muchas veces y yo a veces yo ya no quería ir, dije, no, yo ya no quiero ir. Pero Jesús nos enseña a perseverar. No basta con comenzar bien, hay que terminar, ¿cómo? Bien. Decía mi madrastra, a veces empiezan como caballos de carreras y terminan como burros cansados. Se refiere a cuando iba uno a la escuela. Pero si hoy empiezas obedeciendo, termina obedeciendo. Tal vez empezamos a servir y te cansaste, nos cansamos, ¿verdad? De servir. Entonces, a mí me encanta levantarme temprano y hacer que hacer, lavar, todo eso. Digo, pues esto es para el Señor, aparte es mi casa, me gusta tenerla bonita, me gusta tenerla bien, que vengan los hermanos, que se sientan a gusto, que se sientan bien, ¿verdad? Hay muchos que empiezan buscando a Dios y a buscar Biblia, Biblia, comen Biblia y se sienten bien, pero de repente te enfrías y después ya no lees. Y de repente, pues las novelas, las series, los conflictos, los problemas, y te olvidaste de la palabra, y entonces vienen todavía más problemas, ya no sabes cómo resolverlos, porque la palabra tiene un mensaje para cada día. Así que la obediencia no es una decisión de un solo día, es un estilo de vida. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Así que después de la obediencia, después vino la exaltación. Esto es lo maravilloso. Dice, después de hablar de humillación y la obediencia de Jesús, Pablo dijo, después, cual Dios también exaltó hasta lo sumo, dice, por eso Dios lo exaltó, Dios le otorgó el mejor lugar de privilegio. Cuando una persona pasa por el proceso de dolor, pero está obedeciendo, llega ese momento en que Dios lo va a exaltar, lo va a levantar. Entonces, bien hecho. La brincaste, la pasaste, aquí está tu premio. Y eso es lo bueno. Pero primero es la obediencia y después la ¿qué? Exaltación. Primero el proceso, primero el dolor y luego la gloria, ¿verdad? Primero el sacrificio y después ¿qué? La victoria. Pero a veces queremos muchos la corona sin la cruz, la recompensa sin la obediencia, la bendición sin el proceso. Pero Jesús nos enseña el camino de Dios que tiene un orden. Así que, ¿en qué orden estás ahorita? ¿Estás en el proceso de sufrimiento y estás sufriendo y no estás obedeciendo? Déjame decirte que ese sufrimiento no se va a acabar. ¿Cuándo se va a acabar? Cuando digas, Señor, en medio del sufrimiento voy a obedecer. Y si aún sigo sufriendo, voy a seguir obedeciendo, hasta que Dios diga, ok, ya vi, te toca recompensa. Así que la obediencia puede llevarte por un camino difícil, pero nunca te llevará fuera del propósito de Dios. La obediencia puede llevarte por un camino difícil, pero nunca te llevará fuera del propósito de Dios. Hay una comparación. Adán dijo, quiero mi voluntad. Jesús dijo, que se haga tu voluntad. Adán tomó del fruto cual le dijeron no. Jesús entregó. Adán desobedeció, Jesús obedeció. Adán trajo muerte, Jesús trajo vida.
Así que Jesús no solamente es nuestro Salvador, también es nuestro ¿qué? Nuestro modelo. Si tú quieres seguir a alguien, tienes que seguir a Jesús. Él es el modelo. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Qué significa seguir a Jesús si Él es tu modelo? No solamente es cantar canciones, ¿verdad? A mí me encanta cantar canciones. Esas que estaban pusiendo, que hoy pusieron, me gustaron. No solamente es conocer versículos. No solamente es asistir a la iglesia. Es aprender a decir, Señor, que se haga tu voluntad por encima de la mía. Ese es el verdadero discípulo. Termino con esto. ¿En qué área de tu vida necesitas decir hoy que no se haga mi voluntad sino la tuya? Puede ser en una relación, puede ser en un resentimiento, puede ser una decisión financiera, puede ser una decisión, puede ser una tentación, puede ser un llamado. ¿Dónde? Puede ser en tu matrimonio, puede ser en tu carácter, puede ser en un hábito, puede ser en un sueño personal, una decisión que llevas tiempo posponiendo. ¿En qué área necesitas que no se haga tu voluntad, sino la tuya? ¿Por qué no te pones de pie? Y ahí pon tu mano en tu corazón. Y dile, Padre, he caminado bajo mi propia voluntad. Hemos sido rebeldes, Señor. Nos hemos equivocado, Dios. Hemos manejado más nuestras emociones y tomamos decisiones en nuestras emociones sin preguntarte a ti cuál es tu voluntad para mi vida. Señor, aunque ya sé cuál es la voluntad para mi vida, he tenido miedo. A veces sentimos que las cosas no van a salir como yo quiero. Pero mi Dios, que se haga tu voluntad y no la mía. Vamos a ir, dile, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús. Dile, yo renuncio a mi propia voluntad. Dile, yo renuncio a mis propios deseos. Dile, mi Dios, yo renuncio, Señor, a todo aquello, Señor, que quizás para mí es agradable, pero para ti no es agradable. En el nombre de Jesús, dile, Padre, perdóname. Perdóname, mi Dios. Dile, he detenido mi propósito. He detenido mi proceso. En el nombre de Jesús. Ayúdame a tomar buenas decisiones. No importa, mi Dios, si tengo que padecer dolor, sufrimiento. Ayúdame a tomar buenas decisiones. Que se haga tu voluntad y no la mía. En el nombre de Jesús. Y gracias, Jesús, porque tú eres el modelo perfecto. Tú eres el modelo al que yo debo de seguir. No el modelo de nuestros padres, de nuestros abuelos, sino tú eres nuestro ejemplo a seguir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ponle ahí pausa.